Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Jesús y sus negados, ¿qué puede enseñarnos hoy? A lo largo de la historia, la figura de Jesús ha sido admirada, seguida, pero también negada. Su mensaje de amor, fe y redención fue rechazado por muchos en su tiempo y sigue siendo desafiado en la actualidad. Hoy exploraremos los momentos en los que Jesús fue negado y qué lecciones podemos extraer para nuestra vida. La negación de Pedro, el miedo y la debilidad humana. Uno de los casos más emblemáticos de negación es el de Pedro. En la última cena, Jesús le advirtió que lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Pedro, con total seguridad, afirmó que jamás lo haría. Pero cuando Jesús fue arrestado, el miedo dominó a Pedro y tal como Jesús había predicho, lo negó 3 veces. Esta historia nos enseña sobre la fragilidad humana. Muchas veces creemos estar firmes en nuestras convicciones, pero cuando la presión o el peligro aparecen, podemos fallar. Pedro, a pesar de su negación, se arrepintió y fue restaurado por Jesús. Esto nos muestra que el arrepentimiento y la gracia siempre están disponibles. Pedro representa a muchos de nosotros. ¿Cuántas veces decimos que nunca abandonaremos nuestra fe, pero cuando enfrentamos burlas, críticas o incluso dificultades personales, titubeamos? Jesús sabía que Pedro lo negaría, pero también sabía que su fe era sincera. Nos demuestra que aunque fallemos, siempre podemos regresar a Dios. El contexto histórico y psicológico de Pedro. Pedro no solo era uno de los discípulos más cercanos a Jesús, sino que también era una persona impulsiva. En varias ocasiones en los evangelios, Pedro habla o actúa antes de pensar, lo que lo hace un personaje muy humano y relatable para todos nosotros. El miedo que llevó a Pedro a negar a Jesús era real y tangible. En ese momento, Jesús había sido arrestado y el ambiente estaba cargado de tensión. Pedro, al verse rodeado de personas que lo señalaban como seguidor de Jesús, sintió pánico. Este miedo a la persecución lo llevó a actuar en contra de sus propias convicciones. Podemos comparar esta situación con momentos en nuestra vida donde nos sentimos presionados por la sociedad, por amigos o por el entorno a ocultar nuestra fe o principios. Pedro nos enseña que, aunque fallemos, siempre tenemos la oportunidad de redimirnos. La negación de Judas, el precio de la traición. Otro caso de negación fue el de Judas Iscariote, quien no solo negó a Jesús, sino que lo traicionó por 30 monedas de plata. Este acto de traición es uno de los eventos más oscuros de la historia del cristianismo. Judas, después de entregar a Jesús, se llenó de remordimiento, pero en lugar de buscar el perdón, optó por la desesperación. Aquí encontramos una gran diferencia entre Pedro y Judas. Ambos fallaron, pero Pedro buscó restauración y Judas se dejó consumir por la culpa. Esto nos enseña que todos podemos cometer errores, pero lo importante es cómo respondemos a ellos. Dios siempre nos ofrece la oportunidad de volver a Él. Judas y la codicia, un problema temporal. Judas no solo traicionó a Jesús, en varios momentos de los evangelios se muestra que tenía problemas con el dinero. Él era el encargado de administrar las finanzas del grupo, según Juan 12:6, robaba de la bolsa común. El amor al dinero fue una de las razones que lo llevó a vender a Jesús. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo la codicia y el materialismo pueden alejarnos de Dios. En la actualidad, muchas personas sacrifican sus valores por obtener riquezas o poder, cayendo en la misma trampa que atrapó a Judas. Los fariseos y saduceos, la negación por orgullo. Los líderes religiosos de la época vieron a Jesús como una amenaza.
Aunque fueron testigos de sus milagros y enseñanzas, endurecieron su corazón y lo entregaron a las autoridades romanas. Su negación no fue por miedo como Pedro ni por ambición como Judas, sino por orgullo y amor al poder. Este tipo de negación sigue ocurriendo hoy. Muchas personas rechazan la fe porque no quieren cambiar su estilo de vida o reconocer que necesitan a Dios. El orgullo puede ser un gran obstáculo para aceptar la verdad. El rechazo a Jesús en tiempos modernos. La negación de Jesús no terminó en su tiempo. A lo largo de la historia, muchas sociedades han rechazado sus enseñanzas por considerarlas incómodas o desafiantes. En la actualidad, la negación de Jesús toma otras formas. La indiferencia. Muchas personas no lo niegan de manera explícita, pero viven como si no existiera. La falta de fe en tiempos difíciles. Cuando enfrentamos problemas, en lugar de confiar en Dios, dudamos de su presencia. El miedo al rechazo social. No hablar de nuestra fe por temor a la crítica. Las distracciones de la vida moderna, el materialismo y el entretenimiento pueden alejarnos de lo espiritual. La negación intelectual. Muchas personas creen que la fe y la razón no pueden coexistir, negando a Jesús en el ámbito académico o científico. La negación en la política y la cultura. En muchos lugares, hablar de Jesús o de los valores cristianos es visto como algo negativo. ¿Cómo reafirmar nuestra fe y evitar negar a Jesús? Oración constante. La oración fortalece nuestra relación con Dios. Estudio de la Biblia. Conocer su palabra nos da fortaleza. Vivir nuestra fe con valentía, no avergonzarnos de lo que creemos. Rodearnos de una comunidad cristiana nos ayuda a mantenernos firmes. Testimonio personal. Compartir nuestra fe puede inspirar a otros. Perseverancia en la fe. Aunque enfrentemos pruebas, debemos confiar en Dios. Ayudar a los demás. La fe sin obras es muerta. Defender nuestra fe. Aprender a responder con amor y sabiduría a quienes critican el cristianismo. No permitir que el miedo nos paralice. Recordemos que Pedro se restauró y se convirtió en uno de los mayores predicadores del Evangelio. Reflexión final. Jesús sigue siendo negado en distintos ámbitos de la sociedad. La pregunta es, ¿lo estamos negando en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos reafirmar nuestra fe y compartir su mensaje con los demás? Este mensaje nos invita a reflexionar sobre nuestro compromiso con Dios y cómo podemos vivir una fe auténtica y sin miedo. ¿Qué piensas sobre estos ejemplos? ¿Has sentido que en algún momento has negado tus creencias por presión o miedo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y comparte este mensaje con más personas. Nos vemos en el próximo vídeo.